necesidad. ¿A quién iré en busca? Hola, buenas noches. Quiero compartir con vos el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el verso 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga esta porción. Acá el contexto de este pasaje se relaciona con la alimentación de 5.000 varones, dice en el versículo 10. Súmele las mujeres, los niños que habrá habido allí, tal vez habrán llegado a 15.000 personas las que se alimentaban. ¿Te imaginas que aparezca alguien y en un momento, cuando la gente tenga hambre, dé el alimento a 5.000 hombres, 5.000 personas? Yo creo que ya estás estimando qué es lo que podemos hacer con esa persona, ¿verdad? Podemos hacerla nuestro líder, nuestro gobernante. Y es esto lo que pasó con el Señor Jesucristo. Después que Él dio el alimento a 5.000 personas, la multitud comenzó a ir detrás de Él. Y dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Multitudes enteras le seguían. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Esta es la situación. La multitud se vio alimentada sin tener que trabajar, y por supuesto que ha considerado que Jesús era el líder de él. ¿Sabes que el Señor no vino con ese propósito? El Señor le dijo acá a la multitud: me buscáis no porque habéis visto el milagro, sino porque os saciasteis. Y miren, así es el mundo hoy. Así son las personas de hoy. Buscan el facilismo, buscan a aquel a quien solo lo podrá satisfacer en sus necesidades físicas. Pero qué poco busca a aquel que puede saciar el alma de una vez para siempre, como Él nos enseña en este capítulo 6. Fue tanta la convocatoria que tuvo, que el Señor tuvo que empezar a zarandear a la multitud y ver quiénes verdaderamente eran sus discípulos y quiénes no lo eran. Y comenzó a hablarles del pan de vida, presentándose Él como el pan de vida que satisface el alma para la vida eterna. Y comenzó a hacer esto. Hay versículos hermosos respecto a esto, y te aconsejo que leas San Juan capítulo 6. Y dice, por ejemplo, el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Qué hermosa frase que encontramos acá.
si alguno come de este pan vivo que descendió del cielo, vivirá para siempre. Este pan que comemos acá solo satisface nuestro vientre. Jesucristo se pone como el alimento espiritual que satisface para vida eterna y vivirá para siempre, dice la Escritura. La gente comenzó a tomar decisiones allí. Cuando el Señor comenzó a decirles, síganme. ¿Con qué propósito? ¿Para continuar dándoles de comer y satisfacer el bien? No. Síganme como discípulos, como que lleven el mensaje a los demás, como que haya que dejar hogares, como Pedro, que tuvo que dejar a su mujer, a su suegra en la casa y salir con el Señor hacia el ministerio y la predicación del Evangelio. Pocos quedaron después de ser zarandeados. ¿Sabes cuánto? Me lo imagino al Señor habiéndose como dado la vuelta y al inicio había cerca de, estimamos, 15.000 personas. Y ahora se da la vuelta y dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. 12 eran los que quedaron. Qué gran cambio y diferencia, ¿no? Hoy multitudes enteras se irían detrás de aquel líder que les daría de comer. Pero cuando el Señor Jesucristo ofrece el pan de vida eterna, qué pocos son los que le siguen, pocos son los que siguen a Cristo cuando Él llama a sus filas, ¿verdad? Para integrar su ejército y la milicia de Él. 12 quedaron. Y allí el Señor le hace una pregunta. ¿Queréis iros también vosotros? Versículo 67. ¿Queréis iros también vosotros? Y acá la respuesta de Pedro nos deja tan satisfecho como cristianos. Y allí dice Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Esa pregunta repercute, trasciende los tiempos y llega hasta nosotros. ¿A quién iremos cuando estemos enfermos? ¿A quién iremos cuando se nos diga ya no tiene esperanzas? ¿A quién iremos cuando se derrumben los sistemas mundiales, los gobiernos? ¿A quién iremos cuando este mundo esté llegando a su fin? ¿A quién iremos cuando la hora de nuestra muerte se esté aproximando? ¿A quién iremos? Pedro entendió perfectamente a quién debía ir. Tú, Señor, tú, a ti iremos. A ti iremos. Cicerón, cuando estaba por tomar su copa de veneno, estaban todos sus discípulos delante de él. Y antes de suicidarse, dijo, ahora ustedes tendrán que ser sus propias luces. Arrégleselas ustedes ahora. O aquella famosa frase de uno de los políticos nuestros, ustedes síganme, que yo no los voy a defraudar. Y pasaron los años y vemos que hemos recibido una gran desilusión. Entonces,
Es bueno que pienses tú en esta noche respecto a esto. Es muy solemne la pregunta de Jesús. ¿Y vosotros qué vas a hacer? ¿A quién vas a ir? ¿Queréis iros también? ¿Quieras tú decirle al Señor, Señor Jesús, solo a ti iremos? Tú tienes las palabras que satisfacen la sed de mi alma. ¿A quién iremos cuando en la familia nos dicen que ya para nosotros no hay cura ni esperanza de ningún tipo? ¿A quién iremos cuando nuestra conciencia nos está diciendo estoy arruinado por el pecado, por la adicción? ¿A quién iremos? Ve a Cristo. En Él hay un puerto seguro. Él es la roca inconmovible de los siglos, dice la palabra de Dios. Y es necesario que creas en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale allí donde estás en tu intimidad al Señor Jesucristo tus faltas y tus pecados y ábrele tu corazón a Cristo. Dice el versículo siguiente, y nosotros, los 12, hemos creído. Eso es lo que tienes que hacer tú. ¿Para qué? Para recibir una amplia y generosa entrada a la familia de Dios. Qué aliento que nos da saber que cuando todo esto se derrumbe o cuando toda nuestra vida parezca venirse en picada, tenemos una esperanza. Y Cristo te está preguntando en esta noche, ¿queréis tú iros también o recibirle a Él en tu corazón? Nosotros hemos creído, decía Pedro, y mire, creímos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que quiero animarte, querido, en esta noche, a que recibas al Señor en tu corazón. En Él hay esperanza. Él es el único camino que se nos da como dentro de ese menú de posibilidades que nos da la humanidad. De allí se levanta Él como el proponente más grande de todos. Ninguno como Él, ningún hombre se acerca a la estatura de nuestro Salvador. Y dice la palabra, porque hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo, hay un solo camino, dice San Juan 14. ¿A quién irás en esta noche? En Él hay esperanza. Él es escondedero contra el viento y el turbión, nos dice el profeta. En Él hay seguridad. En Cristo hay salvación y en Cristo hay cura para tu vida. Ve a Cristo, hazlo ahora, no lo dejes pasar. Que el Señor te bendiga y gracias por tu atención. Querido amigo, quiero invitarte a suscribirte en mi canal. Allá en la parte inferior de la pantalla tienes un botón rojo. Apriétalo allí y anótate para que podamos nosotros prepararnos y preparar el mensaje que es para el bien de tu vida. Poco tiempo es lo que vamos a invertir en esto. Solamente son meditaciones cortas con el fin de cubrir la necesidad espiritual del día. Así que trataremos en la voluntad del Señor ayudarte de esta forma. Entonces no te olvides, suscríbete allí, aprieta el botón rojo de la pantalla para que formes parte de nuestro equipo. Gracias, que el Señor te bendiga.